La caída del imperio mongol de los Yuan en 1368 deja paso al imperio Ming, cuyo primer emperador fue Hongwu. La capital de China se trasladó desde Pekín a Nankín y se dividió el territorio en 13 provincias. La administración central se organizó en departamentos de diferentes competencias, como obras públicas, finanzas o enseñanza estatal. El modelo de gobierno que estableció Hongwu estuvo influido por el de los mongoles, pues era un estado centralizado, autocrático y de gran secretismo, que generó desconfianza entre la administración y la corte. En el siglo XV, el aumento exponencial de la centralización facilitó a los eunucos, los asistentes personales del emperador, inmiscuirse en asuntos políticos, y en poco tiempo se hicieron con el control total de la administración del imperio. Por otro lado, en 1421, la capital del estado se trasladó a Pekín, la antigua capital del Imperio Yuan, con el objetivo de recuperar poder en el norte. La decisión no tuvo buena acogida entre la corte, los funcionarios y las élites de Nankín, que veían cada vez más distante al gobierno central. En lo económico, a su llegada al poder, el emperador Hongwu priorizó la reconstrucción de la economía agraria de China, que había quedado devastada por la mala gestión del Imperio Yuan y por la guerra, a través de proyectos de gran envergadura. Se harán trabajos de irrigación, control de aguas o plantaciones masivas de árboles. Para repoblar las tierras se harán grandes traslados de población. Los oficios se dividirán en 3 clases, serán hereditarios y cada uno tendrá un territorio asignado. Los campesinos irán a las llanuras, los artesanos cerca de las ciudades y los soldados a las fronteras. En el siglo XV este rígido sistema entró en crisis. Los trabajadores se fueron liberando del carácter hereditario de sus oficios y buscaron nuevos medios de subsistencia más lucrativos. Muchos habitantes de las zonas rurales marcharon a la ciudad para trabajar en el pequeño comercio y el artesanado, que aumentó su producción exponencialmente. De este modo, surgió en las ciudades una nueva sociedad urbana y mercantil, con obreros y una pequeña burguesía propietaria de los grandes talleres, como tejedurías de seda, algodón y lana, porcelana, siderurgia, en los que se produjeron importantes progresos técnicos en cuanto a telares, los sistemas de imprenta, los tornos de cerámica, etc. En lo cultural, la expansión de la industria editorial china abarató los libros, y la literatura, el teatro y la filosofía vivieron un momento de gran esplendor. Se ampliaron los temas de las novelas, y se ahondó en la fantasía, la inventiva y la psique de los personajes. En este periodo se crearon 2 clásicos de la literatura china, que son A la orilla del agua y Viaje al oeste. La porcelana es una materia cerámica cuya pasta, de complicada elaboración, se compone fundamentalmente de caolín y feldespato, pétunse. La porcelana se obtenía tras un complejo proceso de cocción cuyas temperaturas varían entre los 700 y los 1450 grados en las diversas etapas de horneado de la pieza. La decoración de la porcelana es aplicada antes de la tercera cochura y que se caracteriza por el uso de colores a base de óxidos metálicos que son absorbidos por la pasta tras esta cocción. La porcelana es translúcida, poco porosa, compacta, muy resistente a los golpes y al calor. De entre todas las variedades de la porcelana, las 2 más importantes son la tierna o blanda y la dura. En el año 1271 los mongoles ocuparon militarmente el territorio chino, acabando definitivamente con la dinastía Song en 1279 e iniciando así la dinastía Yuan, cuyo primer emperador fue Kublai Khan. Su hermano, Hulagu Khan, gobernaba Persia, por lo que la relación entre ambas cortes afectó a las artes. A partir de la década de 1320 se introdujo la cerámica china el azul cobalto extraído del óxido de cobalto, un material empleado desde el siglo XIII en Persia y en el Próximo Oriente, por los alfareros de Kasán. Cuando el cobalto era bien cocido, se obtenía un azul profundo, puro y espléndido, una técnica que requería un gran dominio, por lo que las primeras piezas presentaban un aspecto negruzco cuando se realizaban en los hornos de Longquan. La cerámica azul y blanca de la dinastía Yuan se compone de piezas de gran tamaño y peso, con una variedad de formas. La porcelana es de un blanco puro. El color de las piezas va desde el azul agrisado al azul profundo, con reflejos violáceos y manchas oscuras. La cobertura es espesa, blanco-verdosa o azulada, con la superficie de esta en cáscara de naranja, ligeramente ondulada. En su decoración aparecen animales reales y mitológicos, emblemas y flores, tendiendo a las formas recargadas, como realizarán después en la cerámica de la dinastía Ming. Pese a la dificultad, pronto realizaron piezas de cerámica de gran calidad, en las que expresaron su dominio absoluto del azul cobalto. Posteriormente, esta decoración se transformará y pasará a ser la propia de la cerámica azul y blanca de la dinastía Ming. El centro de producción de porcelana más importante durante la dinastía Ming fue la ciudad de Qingdezhen, provincia de Jiangxi. La ubicación de los hornos en esta ciudad no es casual, pues su tierra es rica en caolín y feldespato, materias primas esenciales para la elaboración de cerámica y porcelana. Qingdezhen recibió su nombre en la dinastía Song del Norte, durante el reinado del emperador Qingde, pero ya era conocida desde la dinastía Han con el nombre de Qingping.
En las dinastías Song y Yuan alcanzó un notable esplendor como centro de producción, y durante la dinastía Ming se continuó su estela. La diferencia con los periodos anteriores es que en este momento coexistieron hornos imperiales y privados, que diferenciaban si la producción estaba destinada a la corte imperial o a la exportación fuera de China. En total, se calcula que estuvieron en funcionamiento alrededor de unos 3.000 hornos. Es en este momento cuando el proceso de industrialización, que había comenzado ya en el periodo Song, llega a su máxima expresión. En los distintos talleres trabajaban operarios encargados del aprovisionamiento de materias primas, del modelado, torneado y decoración de las piezas, de los trabajos de cocción, así como del embalaje y transporte final. La fabricación de cada pieza constaba de 70 pasos, y en cada uno intervenía un artesano especializado diferente. La técnica de la porcelana azul y blanca requiere una gran habilidad por parte del alfarero. Primero se mezcla el polvo de óxido de cobalto con agua y posteriormente se aplica a través de un pincel sobre la pasta apenas cocida de kaolín y feldespato, en un proceso similar al del dibujo lavado a la tinta china. Finalmente, la pasta con los polvos del mineral se somete a altas temperaturas, entre 800 y 1350 grados, para conseguir un azul profundo, espléndido y puro. No obstante, las piezas de porcelana Ming nunca son perfectas. Se aprecian en la cubierta transparente, mal purificada, numerosas muescas producidas por las burbujas de aire, así como pequeñas manchas irregulares y negruzcas que se mezclan con el azul. Esto se debe a que la composición del óxido de cobalto presenta impurezas. En el caso del cobalto importado de Persia, conocido como Muhammadan Blue, contiene arsénico, mientras que el local posee manganeso. Todas estas imperfecciones le confieren a la pieza un aspecto coloreado y vivo, que cuando se someten a la luz tienen un reflejo muy característico. Durante la dinastía Ming, la porcelana azul y blanca sufrió una evolución técnica que se gestó a principios del siglo XIV, bajo el reinado de Yongle y Xuanzé, cuando las piezas alcanzaron un alto grado de perfección. El azul claro, en ocasiones grisáceo, se aplica sobre una pasta muy fina de ligero tono anaranjado, que tiene pequeñas depresiones causadas por las burbujas de aire, lo que los especialistas denominan piel de naranja, y fue muy imitada en el siglo XVIII. En 1436 estallan una serie de disturbios políticos que ocasionaron el cierre de las manufacturas de porcelana imperial en Jindesen, cesando el periodo de oro de la porcelana azul y blanca durante 3 décadas. Como consecuencia, el óxido de cobalto persa desaparece por las dificultades de importación en el reino de Chenghua. A partir de entonces se comienza a utilizar el mineral autóctono, que debe someterse a altas temperaturas, y la superficie de las piezas obtendrá un acabado vitrificado. A principios del siglo XVI, con la llegada de Chen Te, se recuperan los contactos comerciales con Oriente Próximo, y el azul de Persia se mezcla con el azul chino. Le sucederá el emperador Qianxing, en cuyo reinado la porcelana azul y blanca vive una espléndida renovación técnica, debido a que las tonalidades tenderán al color violeta. Por último, a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, la porcelana comenzó a exportarse a Europa, donde eran consideradas de buen gusto. Debido a la alta demanda, la producción de piezas de porcelana para exportación aumentó en detrimento de la calidad, y no será hasta la dinastía Qing, en el reinado de Qianhi, cuando se recupere la tradición de los bellos azul y blanco Ming. El completo desarrollo de la iconografía de la porcelana azul y blanca se produce con los Ming. La iconografía más característica de esta porcelana es la de flores azules bajo cubierta. Son habituales los lotos, crisantemos, peonías, brotes de vid y las flores del ciruelo, flores que son admiradas no solo por su valor estético, sino porque encierran gran valor simbólico. Los lotos encarnan la pureza, puesto que son flores delicadas que emergen de aguas pantanosas. Las peonías simbolizan la primavera, el crisantemo el otoño y la flor de ciruelo el invierno. En general, la decoración floral del arte chino estará relacionada con los fenómenos de la naturaleza. Los motivos florales se pueden disponer en paneles verticales o formando ramas que recorren todo el cuerpo de la cerámica. En algunos, la flor se traslada incluso a la figura de la propia pieza, que puede adquirir formas fitomorfas. En los platos, la decoración se compondrá de pájaros y flores en la zona principal, con desarrollo de más aves en los laterales. Los motivos se disponen en bandas horizontales o círculos concéntricos, siguiendo la manera tradicional. El elemento formal viene definido por las formas de capuchas de monjes y las copas en forma de tallos. Dejando a un lado las flores, las cerámicas mostrarán también animales, tanto mitológicos como reales. De todas ellas, las que representen dragones y fénix mostrarán más calidad y mejor diseño. Los dragones azules y blancos suelen representarse saliendo de entre espumosas olas, en ocasiones con alas de murciélago hacia abajo y la cabeza siempre hacia arriba, lo que les confiere cierto aire de dignidad. En el siglo XV, los dragones se harán con un cuerpo alargado sin melena, pero posteriormente se les añadirá el cabello y se representará hacia arriba. Por otro lado, serán habituales los fénix, que pueden aparecer junto con peces, así como el chilin, un híbrido con cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo.
En lo que se refiere a los animales reales, veremos figuras como mariposas posadas una sobre la otra, que simbolizan la longevidad, así como peces, leones y otros animales diversos. En la época del emperador Chenhua y hasta principios del siglo XVI, debido a la falta de azul de Persia, se usó un cobalto menos puro para el coloreado de las porcelanas. Esta carencia se compensó con un progreso de la habilidad en el dibujo y en la disposición de los colores en las piezas. Además de las tradicionales flores y animales, se añadió al repertorio iconográfico la figura humana, integrada en escenas religiosas, legendarias, acontecimientos históricos y paisajes. El azul, que ya escaseaba, se reservó a los personajes y a los animales, y los colores del resto de figuras pasaron a ser esmaltes rojos o verdes. En cuanto a las relaciones con el resto del mundo, el tercer emperador Yongle abrirá embajadas por toda Asia del sureste. En el siglo XVI, portugueses y españoles entraron en estrecho contacto comercial con China, lo que permitió la llegada al país no solo de mercancías extranjeras, sino de avances científicos de la mano especialmente de la Compañía de Jesús. Los misioneros jesuitas llegaron a China para extender la religión cristiana, y a lo largo de su misión se adentraron en la cultura china, aprendieron el idioma, tradujeron textos, y algunos, como el italiano Matteo Ricci, llegaron incluso a servir en la corte imperial de los Ming. A través de estos acuerdos comerciales se exportaba a Europa gran cantidad de porcelana china, pues se trataba de un artículo de lujo entre la nobleza y la burguesía del momento. Los alfareros chinos, conscientes de la gran demanda de estos productos, guardaron la fórmula de su elaboración en secreto hasta el siglo XVIII. De entre todos los tipos de porcelana producidos en la dinastía Ming, la azul y blanca fue la más admirada en Occidente. Las primeras piezas que aparecen en Europa son de propiedad portuguesa y datan de mitad del siglo XVI. Un ejemplo es una botella decorada con animales y plantas acuáticas con la indicación, en portugués, del año del encargo, 1552. A principios del siglo XVII, con la fundación de las compañías mercantiles de la India francesa, británica y holandesa, el mercado de exportación chino se comenzó a inundar de porcelanas de Carraca, que llegaron a Europa en galeones portugueses y que inspiraron a las cerámicas de Delft en los temas decorativos. A finales del siglo XVI, las piezas de porcelana azul y blanco llegaron hasta el Virreinato de Nueva España, a través de la ruta comercial entre Acapulco y Manila. Durante la dinastía Qin pervivirá el estilo de la época Ming, desarrollándose dos escuelas distintas, una primera con grecas y mosaicos que utilizan motivos de flores, ramas en floración, gramíneas compactas, surgiendo de un árbol o de una roca, bajo un vuelo de aves, coleópteros o libélulas. Entre los colores empleados destacan los tonos suaves de las plantas de la primera floración. El verde tierno y el rojo hierro se aplicarán en las alas de las aves, en las de las mariposas o en la corola de las flores. Hacia 1680 se descubrieron nuevos colores como carmines, amarillos y blancos para flores como crisantemos, claveles y lotos. En general se recurren habitualmente a la decoración floral como la dinastía Ming y estará relacionada con la poesía que canta la belleza del mundo vegetal. Una segunda escuela trata las escenas históricas o religiosas llenas de movimiento y vida. En la actualidad, las piezas de porcelana azul y blanca producidas durante la dinastía Ming siguen alcanzando notables cotizaciones en el mercado, ya que los coleccionistas de arte ansian poseer lo más representativo del arte cerámico de China. En las subastas, piezas de porcelana que datan del reinado de Xuande, en el primer tercio del siglo XV, alcanzan precios de hasta $500,000, como la vasija con el diseño de un fénix o un tazón con motivos frutales. Un cuenco realizado bajo el reinado de Yongle, también a principios del siglo XV, llegó a venderse por nada más y nada menos que $721.800. La porcelana azul y blanca de la dinastía Ming, fruto de una primera globalización, refleja perfectamente la riqueza y abundancia de contactos globales que tuvieron lugar durante la Edad Moderna, pues son producciones chinas realizadas por influencia persa que tuvieron un gran impacto en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Por su gran valor histórico y por la gran complejidad técnica y artística que supone su elaboración, la porcelana azul y blanca se ha consolidado sin dificultad como el símbolo por excelencia de la producción artística de China.